reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos y eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos y eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos y eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Luego de haber escuchado una alabanza, estamos aquí para tener nuestro tiempo de reunión virtual de la iglesia de Citibel. Así que qué bueno que podamos estar juntos, sostenidos en oración, frente a lo que es un tiempo muy especial de pandemia, donde, bueno, se ve que por las fiestas muchos se han contagiado del COVID y han estado, bueno, con diferentes síntomas, y ha parecido bien prudente realizar las reuniones de manera virtual, así como lo estamos haciendo desde el día jueves. Ya comunicaremos cómo seguirá la modalidad de presentación de la palabra del Señor y las reuniones. Mientras tanto, sigamos avanzando. Y ahora oremos para que Dios pueda hablarnos a través de su palabra y de un ejemplo que para mí fue sumamente importante para cada uno de los que en esta tarde-noche vamos a poder escuchar y meditar en la palabra del Señor. Oremos. Señor Dios, te damos gracias, Dios, por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y meditación de tu palabra, en este texto bíblico que quiero compartir con tu iglesia. Edifica mi vida, Señor, y edifica la vida de cada uno de los que están escuchando. Te lo pido en el nombre de Jesús. Dios, aquí está nuestro corazón como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos, como iglesia, decimos amén y amén.
Y así avanzamos en la lectura del Evangelio de Lucas, capítulo 5, un acontecimiento milagroso, tremendo, con el que creo firmemente que Dios nos va a hablar. Y es el versículo 17 en adelante, titulado Jesús sana a un paralítico. Y dice así la palabra del Señor. Aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio, delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, o sea, de la fe de los amigos del paralítico, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Un pasaje tremendo, pero les digo, un pasaje que a mí me apasiona mucho también por la aventura que es el hecho de que hayan tenido 4 personas fe para creer que Jesús podía sanar a su amigo paralítico. Entonces aquí vemos, en esta escena, digamos, vemos aquí a un hombre paralítico, un paralítico que andás a ver, ¿no? Pero ¿de cuánto hace que estaba paralítico, no? Porque aquí dice simplemente que estaba paralítico, pero seguramente pudo haber sido hace muchos años o de nacimiento. Sin embargo, habían 4 amigos. Esos 4 amigos que tenían la fe en que el poder de Jesús iba a estar sobre él para sanarle. Y miren, siempre recuerdo que a veces en un principio nunca nos alcanzó la fe para creer en nuestra salvación. Nunca nos alcanzó la fe para creer que podíamos tener perdón. Nunca nos alcanzó la fe para creer que Dios nos podía sanar. Pero otros creyeron por nosotros. Otros creyeron por nosotros, oraron por nosotros y a favor nuestro, y le pidieron a Dios que nos tocara el corazón. Y cuando estábamos en un punto realmente donde teníamos cierta limitación, donde pensábamos que nuestros pecados eran tan malos y tan malos que nadie los podía perdonar, ni siquiera Dios, cuando estábamos en un momento de casi condenación en el infierno, donde ya nos íbamos al infierno, alguien oró por nosotros. En el caso mío fue mi madre, mi padre, mi hermano, algunas personas de la iglesia que mis líderes de jóvenes en aquel entonces, cuando yo tenía 16 años, oraron, clamaron a Dios por mi vida, y fueron muy semejantes a estos 4 amigos del paralítico que creyeron por él y a favor de él. En muchos aspectos nosotros tenemos que ser como esos 4 amigos del paralítico. ¿Con quiénes? Con nuestros seres queridos. ¿Con quiénes? Con nuestros amigos de trabajo, de estudio, con aquellos cercanos que tenemos que no conocen la gracia de Dios. Y nosotros somos como esos paralíticos, como esos amigos del paralítico que intentan de una u otra forma llevar a Jesús a esa persona. Pero claro, salvando las distancias. ¿Por qué? Porque en el caso del paralítico, era un paralítico real y donde realmente no podían llevarlo delante de Jesús porque la casa estaba llena, repleta. Seguramente había las ventanas desde afuera repleta de gente, las puertas también. Era muy difícil llevarlo a Jesús, a este paralítico.
Pero para nosotros es tan simple, está al alcance de una oración, está al alcance de una conversación, está al alcance de una invitación genuina y sincera de que podamos ir a la iglesia, de que puedan escuchar una transmisión en vivo como esto, que puedan escuchar este mensaje virtual, este mensaje de audio, si es que llegó a través del audio. Bueno, es el mensaje de la transformación de vida que produce el Espíritu Santo en quienes le dejamos a Jesús obrar en nuestro corazón. Así como estos 4 amigos del paralítico tuvieron la fe necesaria para creer que Jesús lo podía sanar, así también se nos extiende a nosotros la gran comisión como iglesia de poder ir a buscar a los paralíticos del alma, si se quiere decir, para que el Maestro los pueda sanar. Siempre recuerdo el pasaje de Hechos, capítulo 10, donde Pedro le está hablando a Cornelio y a los suyos en su casa, y le está diciendo acerca de Jesús Nazareno, a quien Dios ungió con el Espíritu Santo, y éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y eso marca la diferencia. Que Dios esté en cada uno de nosotros marca la diferencia. Que Dios esté en cada uno de nosotros marca la diferencia. Y eso nos alienta. Eso nos ayuda a creer que no estamos solos. Y como no estamos solos, la obra no es nuestra, enteramente del poder del Espíritu Santo, el poder de la palabra del Señor y la misericordia de Cristo. Él es quien toca los corazones. Él fue quien nos atrajo con lazos de amor. Y eso, ¿qué produjo en nosotros? Sin una actitud de agradecimiento y de rendición total. Y cuando nos rendimos reconociendo nuestros pecados, obtuvimos lo primero que obtuvo este paralítico, cuando aquí en el versículo 20 dice que al ver la fe de ellos, una vez que rompen el techo y los 4 amigos ponen así delante de Jesús, así al paralítico en su camilla, descolgándolo con una soga seguramente, lo ponen allí y dice que Jesús, al ver la fe de sus amigos, le dijo al hombre, tus pecados te son perdonados. Y fíjense cómo uno dice, pero en realidad la fe, para que recibir algo de Dios, la fe tiene que ser individual. Bueno, sí, estamos de acuerdo con que Dios no puede darnos algo que nosotros no queremos, ni puede, digamos, pasar por alto nuestro libre albedrío o no respetar nuestra capacidad de decisión. Pero en este caso, el hombre de por sí no es que estaba ahí, no quería. El hombre quería hacer la voluntad de Dios. Él quería estar allí y recibir un milagro. Pero lo que le impactó a Jesús no fue la fe de alguien necesitado, sino la fe de alguien que no tiene esa necesidad, pero tiene compasión por el que tiene esa necesidad. Y esos eran los 4 amigos del paralítico que tenían compasión de su amigo, sentían la carga y la necesidad, y la parálisis de su amigo era como si fuera su necesidad. Por lo tanto, tenían que hacer algo al respecto. Y esa pasión por las almas, esa necesidad de hacer algo frente a que tanta gente se está perdiendo, es lo que el Espíritu Santo quiere poner en nosotros. Esa idea total de que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso nos pide que prediquemos la palabra, que instemos a tiempo y fuera de tiempo, que redarguyemos, que exhortemos, que alentemos con toda paciencia y doctrina. De esa manera nos alienta el Espíritu Santo como iglesia, aún en medio de un contexto de pandemia, a predicar la palabra del Señor y a seguir orando por las necesidades. Continuamente en los grupos de WhatsApp de la iglesia se comparten necesidades materiales, necesidades de físicas, por accidentes, por esto, por lo otro, y empezamos a orar. Y los días martes ayunamos y oramos y luego pedimos testimonios, y en la mayoría de los casos Dios obra un milagro. Y cuando los médicos dicen no sabemos qué pudo haber pasado, pero el niño salió y no está más grave, tiene que quedarse en recuperación, pero el niño salió, y ahí lo que los médicos no pueden explicar es lo que Jesús hizo. Es lo que Jesús hizo y es lo que Jesús hace. Nadie puede explicarse nada, pero Jesús tiene autoridad. ¿Cuántos lo creen y lo dicen conmigo? Jesús tiene autoridad.
Pero claro, esa autoridad, a veces la gente no cree en esa autoridad y a veces la gente sí, los que creemos en esa autoridad. Pero aunque creamos o no en la autoridad de Jesús, Él tiene autoridad más allá de nuestra incredulidad. Y eso fue lo que pasó con los fariseos y los maestros de la ley religiosa que estaban en este pasaje. ¿Por qué? Porque dentro de lo que era su modo de comprender la ley, el único que podía perdonar los pecados era Dios. Ningún hombre por ser pecador, ningún hombre simplemente por venir de la misma naturaleza pecaminosa desde Adán hasta acá, nadie tiene autoridad plena y final para perdonar pecados sino solo Dios. Y es lo que Jesús le venía diciendo: yo y el Padre uno somos. Yo tengo autoridad en la tierra para perdonar pecados. De hecho, yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que cree en mí tiene la vida eterna, y muchas otras palabras que dice y expresa el apóstol Juan en el Evangelio de Juan. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que cree en el unigénito Hijo de Dios, recibe la potestad de ser hecho un hijo de Dios también. Y esa es la única manera de que podamos seguir adelante, firmes, confiados en el Señor y en el poder de su fuerza, llevando una palabra de salvación, como en este caso el perdón de los pecados, para todo aquel que cree en Él. Pero también no es solamente una palabra de salvación, aunque Jesús vino para salvarnos. Él también tiene poder para sanar. ¿Cuántos lo creen? Jesús tiene poder para sanar. Eso lo creemos. Eso lo creemos. Jesús tiene poder para sanar. Tantos milagros hemos visto que nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo ha hecho en todos los que hemos creído en Él. Se lo dice alguien que no podía tener hijos. Yo era estéril, pero Dios me dio el poder para ser sano de mi esterilidad. Y tenemos a Juan Pablo y Catalina, y así tantas personas que fueron sanadas de diferentes enfermedades, y en este caso también de enfermedades, pero que iban a causar la muerte, como un cáncer. Y Dios dijo: no, no es tu tiempo, por eso te voy a sanar. Y Dios sanó a personas de cáncer. Dios sanó a personas de enfermedades diferentes. Y en este caso tenemos a alguien cuya solución no era posible en aquel tiempo. Ni siquiera ahora, cuando alguien está paralítico y ya no hay vuelta atrás, definitivamente la persona queda paralítica. Pero aquí Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y lo dijo no solamente para demostrar su autoridad para sanar enfermos, sino su autoridad para poder traer perdón de pecados. Y eso marcó la diferencia y lo posicionó delante de los fariseos y maestros de la ley a un hombre con autoridad, pero no a cualquier hombre, sino al Hijo del Hombre con mayúscula, con H mayúscula, el Hijo del Hombre, el Dios encarnado, nacido de mujer y concebido por el Espíritu Santo. Así, al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado el paralítico, que ya no era más paralítico, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Y les voy a decir con plena seguridad, los que creemos en el poder del Señor, todos los días ese poder está a nuestro favor para ver maravillas. Los que creemos en el poder del Señor, todos los días tenemos ese poder a nuestro favor para ver maravillas. Maravillas de todo tipo: transformación de vidas, reconciliaciones, sanidades, liberaciones de opresiones de demonios. Todo eso está a favor de la iglesia. ¿Para qué? Para que glorifique a Dios y para que el reino de los cielos sea engrandecido. En medio de tanto que hay a nuestro alrededor, tantas cosas que hay a nuestro alrededor, el mejor tesoro que podemos tener es la gracia sobreabundante de Dios, la multiforme gracia de Dios que se extiende para nosotros. ¿Para qué? Para ayudarnos a ver con sus ojos y sentir con su corazón. Así que fortalecete en el Señor y en el poder de su fuerza. Acordate, Jesús tiene allí delante de Él ese deseo de perdonar pecados y también de sanar enfermos, y también paralíticos del alma, paralíticos del espíritu, paralíticos físicos. Él lo puede hacer si tan solo podemos creer en el poder de su palabra. Él lo dijo:
levántate, levántate. Y lo mismo nos dice a nosotros, levántate en el nombre de Jesús. Levantémonos en el nombre de Jesús y creamos en su poder. Y si Dios permitió alguna cuestión adversa en tu vida, recordá que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Yo en este último tiempo estuve meditando en que el apóstol Pablo y varios de los discípulos, pero sobre todo el apóstol Pablo lo dice en sus cartas, habla de enfermedades que han tenido Timoteo, Tito, Epafrodito, diferentes, donde dice explícitamente que ha estado enfermo y aún algunos han casi muerto, pero Dios les concedió el hecho de no morir para seguir sirviéndoles en la iglesia. Fíjense cómo aún en la época de los apóstoles y en los discípulos del Señor, allí también había momentos de enfermedades donde se atacaba al cuerpo humano de cada uno de ellos con alguna enfermedad y hasta que casi estaban a punto de partir de esta vida, pero sin embargo Dios dijo no, todavía no. Y cuando Dios dice no, seguimos para adelante. Pero eso nos da una pauta de que aún los apóstoles no eran superhombres, como nosotros no somos superhombres ni supermujeres. Estamos aquí, somos vulnerables y somos sostenidos por la gracia del Señor, pero somos vulnerables. Por eso tenemos que seguir adelante, confiando en el Señor, confiando en su Espíritu Santo, confiando en su palabra, meditando en ella, confiando en lo que dice su palabra y seguir adelante, tomados de la mano, orando unos por otros, charlando, comunicando las cargas que tenemos para sobrellevarlas unos por otros. Estamos para eso porque somos la iglesia de Jesucristo. Así que espero que te haya alentado esta breve palabra que quise compartir con ustedes, que ha tocado mi corazón acerca de la sanidad de este hombre paralítico en base a sus 4 compañeros que creyeron por él y para él. Y no solamente este hombre recibió perdón de pecados, sino que se fue a su casa saltando con la camilla en la mano, alabando y glorificando a Dios. Oremos y terminemos. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo, Dios, que hemos compartido tu palabra. Te pedimos que no caiga, Señor, en un saco roto, sino que haya caído en buena tierra, donde allí fue sembrada para dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme haya sido nuestra fe en tu palabra y tu propósito al enviarla, Señor. Te pido, Dios, que tú estés bendiciendo a cada uno de los hermanos y hermanas de la iglesia de Citibela, los que están viendo esto a través de las redes. Oh Señor, que tu mano de salvación esté sobre cada uno de los que creen y se arrepienten de sus pecados, para que tú entres en su corazón y traigas salvación. Y Señor, aquellos que están en un lecho de enfermedad, de dolor y están clamando a ti, oh Señor, te pido que tu mano de sanidad esté haciendo esos milagros que tú has hecho en el tiempo bíblico y lo has hecho a lo largo de toda la historia en aquel que cree en tu poder que trae sanidad y liberación. En el nombre de Jesús dejamos todo en tus manos, creyendo que tu poder es grande, que tus maravillas son grandes y lo declaramos y glorificamos tu nombre por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús, gracias Dios. Amén y amén. Y así, de esta manera, llegamos al final de este mensaje. Así que quiero que sean de mucha bendición para ustedes y recuerden, a lo largo de la semana vamos a ir compartiendo cómo seguimos en la modalidad en cada una de las reuniones. Mientras tanto, disfrutemos de un tema musical, de una adoración a nuestro gran Dios y Salvador. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá.